Desde siempre, la humanidad se interesó por comprender el entorno natural que la rodea. El enorme conocimiento sobre el planeta Tierra impulsó al hombre a estudiar el espacio. Pero extrañas presencias observadas por científicos y gobiernos son una pregunta sin respuesta. ¿Qué es el fenómeno OVNI? ¿Es un aspecto de la naturaleza del planeta que no conocemos? ¿Es tecnología militar en desarrollo? ¿O es la evidencia de que el hombre no está solo en el universo? En México, 4 amigos fueron de excursión a las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Pero algo extraño cambió el ambiente y una serie de inexplicables luces confirmó la sospecha. En Argentina, un investigador estudia uno de los casos más famosos visto en todo el territorio. El OVNI causó tanto impacto que fue estudiado por un observatorio y por la Fuerza Aérea. En Brasil, en la base aeronáutica de Santos, San Pablo, los soldados vieron extrañas luces. Hasta el día de hoy, los experimentados testigos no logran explicar qué fue lo que vieron. Hoy presentamos OVNIs y controversias. La gran cantidad de avistamientos que ocurren en todos los países del mundo sin excepción no permiten mantener el fenómeno escondido. El fenómeno es ya escandaloso. Y algunos países de Latinoamérica aceptan abiertamente el fenómeno OVNI. Incluso se crean comisiones interdisciplinarias con civiles y militares que en conjunto investigan el fenómeno. Por muchos años, los gobiernos alrededor del mundo, generalmente a través de sus fuerzas armadas, han investigado el fenómeno OVNI y se lo han tomado muy en serio. Se trata de un tema de posible defensa y seguridad nacional. En Estados Unidos, las fuerzas militares no comparten sus secretos con los civiles. No confían en los civiles. En las Fuerzas Armadas, la información la maneja solo las personas que tienen que manejarla. Si yo soy un oficial, solo discuto temas delicados con otros oficiales. Estos gobiernos les han dicho a los medios y al público: no es problema, quizá tengamos una alerta pequeña, pero no estamos muy interesados. Y no es así. Siempre han tenido un fuerte interés. Pese al sigilo gubernamental, en los últimos años países como Brasil, Francia, Chile, España e Inglaterra han desclasificado los archivos de sus investigaciones. Cuando vos decís se desclasificaron en ciertos países, esa desclasificación viene siempre de las Fuerzas Armadas, o la Fuerza Aérea, o el Ministerio de Defensa, o de organismos científicos que están insertados dentro de las Fuerzas Armadas. Pienso que es quizás producto de nuestra época en la que las redes sociales están tan activas y la información sale de una manera ya tan incontrolada que resulta más bien ridículo que lo sigan negando. No pienso que lo hayan desclasificado todos. Es probable que se hayan guardado unos cuantos archivos. Hoy, que esas cosas se desclasifiquen, yo creo que tiene que ver también con un momento de la vida y de la evolución en la que estamos pasando. Si la ciencia, de alguna manera, en distintas ramas, está estudiando si hay vida en otros planetas y de verdad, a través de la astrobiología, la exobiología o el estudio con satélites, ahora, si algún país realmente encontró algo de verdad, jamás te lo va a decir. El sigilo alrededor del fenómeno OVNI es la prueba más cabal de que los gobiernos saben de qué se trata y ocultan información. Estudiar de cerca las historias que ocurren en el continente es clave para comprender qué se oculta detrás de estas inexplicables manifestaciones. En 2008, 4 amigos habían decidido acampar en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, en México, y sin saberlo,
se encaminaron hacia una zona donde muchas personas decían haber visto fenómenos inexplicables. Los eventos que estaban a punto de presenciar iban a convertirla en una noche de terror. Marco Antonio, Javier y sus 2 amigos llevaban un tiempo sin verse y habían planificado pasar una noche al aire libre. Ninguno de ellos tenía experiencia en acampar, pero eso no impidió la salida. Cada vez que cuento esta historia, vuelvo a sentir esa sensación, ese mismo miedo que viví en aquella ocasión. Nosotros no acampábamos, no hacíamos eso, entonces llevamos cosas de más. Para subir en la montaña no era adecuado, no sabíamos. Ninguno de los 4 conocía la zona, así que poco tiempo después de haber llegado al lugar, comenzaron a pedir orientación a los campistas que encontraron a su paso. Nos dieron unas direcciones, pero nos confundimos de lugar. Incautos, se encaminaban hacia un lugar peligroso que los rescatistas de la zona recomendaban no visitar debido a que allí ocurrían eventos inexplicables. Llegamos a un sitio donde había mucha oscuridad, estaba muy encerrado el lugar. Yo sentí así como algo así, no sé, extraño, pero no les dije, porque dije, no, pues, van a decir que siempre soy de miedoso o algo así. Javier y Marco Antonio pensaban que estaban en un mal lugar para acampar, pero el grupo decidió pasar allí la noche y comenzaron a organizarse. Nos dividimos en 2 equipos. 2 amigos tenían que armar la casa de campaña y los otros 2 tenían que prender el fuego. Empezamos a conseguir un poco de troncos o cosas así, ¿no? Para hacer nuestra lumbre, ¿no? Trabajosamente lograron encender el fuego y acomodar los hules que pensaban utilizar en caso de que lloviera. Y ya estábamos realizando esas labores, yo saqué mi teléfono y pues empecé a tomarle fotos a los amigos, empecé a grabar videos. No me sentía muy seguro, sentía como que era un sitio peligroso y no conocíamos el lugar. Como alrededor de las 9 de la noche empezamos allá a cocinar. Un amigo empezó a contarnos cositas así de las historias que salen, ¿no?, en la noche. Mi amigo había estado en el ejército, él llevaba uniforme del ejército y él le traía el rifle porque según intentábamos cazar algo, ¿no? Estamos escuchando la música, sonidos como himnos. De repente se cambiaba estaciones y se empezaban a cambiar y de repente se apagaba la grabadora. ¿Quién apagó? O sea, pues es que son tus baterías. Íbamos, la prendíamos otra vez y empezaba a distorsionar la grabadora, se apagaba. Lentamente, el clima comenzaba a enrarecerse y poco a poco, cada uno de ellos terminaría siendo testigo de los eventos más extraños. Vi algo que se movía entre las hierbas, pero algo así muy extraño, o sea, no se veía nada. Yo no veía que hubiera algo, porque llevaba una lámpara y se alumbré, pero no vi algo que estuviera pisando ahí, sino que vi así que se movió la hierba. Me asusté un poco por el hecho de que se me hizo extraño el ver entre la hierba cómo se movía algo así. Dije, pues, ¿qué está pasando? Qué raro. Me quedé así, que ahorita ni les cuento porque igual se van a reír de mí, no sé, van a pensar que también lo estoy bromeando, los quiero espantar. Llegó con una cara así como de que estaba sorprendido y que le había pasado algo, pero no lo decía. Yo veía como el bosque, veía como transparencias. O sea, veía como si estuviera... Yo estaba viendo un árbol y veía algo en medio del árbol, como si fuera un plástico, un camuflaje de algo, y me distorsionaba la visión del árbol. De lo que viera, veía esas transparencias y decía, pues esto como que no está muy bien. Terminamos ahora sí que de cenar y... Comenzamos a escuchar sonidos.
volteamos nosotros y veíamos el bosque que se iluminaba, se prendían partes del bosque. Y empezamos a ver destellos de luz por un lado y por otro. Estos destellos se movían, se iluminaba de un lado, después se iluminaba de otro lado, que ya veíamos los sonidos cerca. Los destellos se acercaban cada vez más. Los sonidos se intensificaban. Y los 4 comenzaron a darse cuenta de que un gran peligro los amenazaba. Pues ahí fue como dijimos, ¿y ahora qué onda? ¿Qué está pasando? Lo que hicimos, ¿saben qué? Hay que apagar la fogata para que no nos ubiquen. En medio de la oscuridad y perdidos, nadie estaba a salvo. Un investigador del fenómeno ovni estudia un extraño objeto visto en todo el territorio argentino en 1985. El ovni causó tanto impacto que fue noticia en los diarios y en los noticieros. Existe el rumor de que las fuerzas aéreas enviaron aviones para estudiarlo de cerca. Por primera vez, la historia será puesta a prueba. Cristian Soldano, como primer paso, se reunirá con Luis Burgos, investigador y testigo directo del evento. Juntos, intentarán encontrar nuevas interpretaciones para la información que existe sobre el caso. Recuerdo perfectamente, viendo esta noticia, la observación de aquel objeto, ¿no? Cuando nosotros hacemos las investigaciones, conseguimos una foto que fue lograda nada más y nada menos que por el Observatorio Astronómico de La Plata. Esa foto yo la tildo como la mejor foto de un ovni en el mundo, porque lo vieron miles y miles de personas y fue lograda nada más y nada menos que por el telescopio Gran Ecuatorial, en su época uno de los más grandes de Sudamérica, y captada por astrónomos que evidentemente son científicos y a su vez detractores del tema. Los globos Mir de la época, ¿has visto imágenes? Totalmente. ¿Tiene algún tipo de relación con lo que estamos viendo? No, para nada, no tiene absolutamente nada porque esto es prácticamente una luz propia del objeto. Esto bajaba y subía en intensidad. El globo Mir tiene prácticamente toda la parte superior cubierta por una tela que podría haber refractado los rayos del sol. Y acá no hay absolutamente nada. Y la prueba más tangible que tuvimos es el tiempo. Pasaron 3 décadas. Nunca más un aparato de estos surgió el cielo de Buenos Aires, ni de Argentina, ni de Chile, ni de Brasil. Según Burgos, el objeto no podría ser un globo por varios motivos. Fue visto en distintas localidades muy distantes entre sí. No posee la forma de un globo y nunca más se vio algo semejante. El siguiente paso en la investigación de Soldano es reunirse con privilegiados testigos directos. Se trata de periodistas que volaron cerca del ovni y guardaron un registro único del objeto. A mí lo que me gustaría inicialmente es si pueden hacerme un raconto desde el momento inicial que toman conocimiento de la observación de este objeto en el cielo. Estábamos con Carlos y Raúl desayunando en un bar al lado de Canal 9 y un señor empieza a golpear el vidrio del bar. Carlos dice, hay un tipo que señala el cielo. Y bueno, salimos a mirar y el señor nos dice, ¿no vieron el ovni? Entonces Carlos toma la decisión de ir a cambiar de equipo. Nos fuimos a hacer la del manual. Al aeroparque, lo teníamos cerca. El comandante de un avión de Austral, el comandante de un avión de aerolíneas, 2 auxiliares de a bordo. Luego hicimos pasajeros. Y sí, todos nos decían que habían visto eso, que estaban viendo, Y cuando tuvimos toda esa tarea hecha, bueno, ¿y qué falta? Un jet y seguirlo. Y bueno, fue una aventura. El testimonio de los 3 periodistas será fundamental para determinar qué pasó realmente. Ellos volaron muy cerca del objeto y generaron documentos de vital importancia para conocer qué ocurrió durante el 16 de agosto y el 17 de septiembre de 1985. En México, un grupo de amigos salió de excursión en las faldas del volcán Ixtaccíhuatl cuando comenzaron a percibir que algo extraño ocurría en el ambiente. Minutos después, una serie de manifestaciones los dejó espantados. En Argentina, un investigador va tras los pasos de un ovni que fue visto en todo el país durante un mes en distintas regiones y que causó pánico entre la población.
En una base de las Fuerzas Armadas de Brasil, los soldados denunciaron la presencia de inexplicables luces durante las noches. Cuatro amigos estaban acampando en las faldas del volcán Iztaccíhuatl en México, sin saber que estaban en una zona donde muchas personas decían haber visto fenómenos inexplicables. Marco Antonio y Javier comenzaron a notar fenómenos extraños, hasta que una serie de destellos y sonidos empezaron a rodearlos, acercándose cada vez más. El grupo decidió irse cuanto antes. Estamos recogiendo cosas y oímos los sonidos, los dos volteamos al mismo tiempo, vemos una sombra. Unas figuras, unas como siluetas, corrían de un lado a otro. Se veían pequeñas. Corriendo como a 5 metros de distancia de nosotros. Corría de un lado hacia otro. Nos preguntamos entre nosotros, ¿tú las viste? Sí, yo las vi. O sea, los dos. Aquí están, o sea, yo sí las vi. No, mucho miedo, ¿no? Dijimos, no, ya no, ahora sí que pues algo nos van a hacer estos, no sé. Uno de los jóvenes intentaba proteger a sus amigos apuntando con su rifle, pero pronto se dio cuenta que era en vano. Los cuatro regresaban tan rápido como podían. El camino era peligroso, la noche muy oscura, y no sabían qué era lo que había ocurrido, dónde se encontraba y si podía alcanzarlos nuevamente. La visión de otra silueta volvió a sobresaltarlos. Nada era lo que parecía. Y más abajo nos encontramos a un guardabosque. Ya, hola, perdón, fíjese que estábamos acampando y pues nos pasaron unas cosas extrañas. Y nos preguntó, ¿y dónde estaban acampando ustedes? En esa dirección. No, dices que en esa dirección por lo regular no se acampa porque suelen pasar cosas ahí extrañas. Pues no le encuentro explicación, ¿no? Algo muy raro. Pues nos dejó muy atemorizados. Uno de los aspectos que llama más la atención de este evento es que sus protagonistas afirman haber visto lo mismo y todos sintieron que sus vidas estaban en riesgo. Este tipo de historias revela que el misterio en torno al fenómeno ovni a veces es vivido como un riesgo potencial para los testigos, y así también lo han interpretado algunos investigadores y miembros de los estados más poderosos. Presuntamente el presidente Reagan y Mikhail Gorbachev habían conversado y acordado que en caso de una invasión alienígena trabajarían juntos. La Guerra de las Galaxias es algo que decía así: tenemos nuevos métodos de crear armas espaciales, láseres, pistolas de rayos X y todas esas cosas. Y la Guerra de las Galaxias fue parte de todo eso. La militarización del espacio significa poner armas en el espacio, en plataformas espaciales o como sea. Nadie sabe oficialmente si se ha hecho o no, pero sin duda, extraoficialmente creemos que ya ha sucedido. De eso se trató la Guerra de las Galaxias. Había un temor de que quizá alguien allí afuera quisiera atacar a Estados Unidos. Sí, los extraterrestres nos están visitando. Entonces, evidentemente, la tecnología que ellos poseen es mucho más avanzada de la que podamos tener nosotros. Después de todo, ellos nos encontraron a nosotros y nosotros no los hemos encontrado a ellos. Claramente, cualquier civilización que haya desarrollado viajes interestelares viables está mucho más avanzada que la nuestra. Y esto, por supuesto, quiere decir que habría un peligro potencial. Estaríamos enfrentándonos a una civilización avanzada en tecnología, ciencia y armas. No sería como una película de Hollywood. ¿Es este el motivo por el cual los organismos oficiales de distintos países siguen tan de cerca el fenómeno? Un caso ocurrido hace casi 30 años tuvo tal cantidad de testigos que diferentes organismos oficiales se vieron obligados a intentar dar una explicación sobre lo que ocurrió.
Cristian Soldano investiga uno de los casos más importantes de Argentina. En 1985, un extraño objeto fue visto en Buenos Aires. Un grupo de periodistas se acercó al globo en un avión alquilado pilotado por el comandante Miranda. Ellos llegaron a realizar una toma del objeto que se posó sobre la capital de Argentina. ¿Cómo es descriptivamente lo que han visto? Para mí era un óvalo, una especie de óvalo así en piramidal, con 3 antenas que se las veía mismo cuando estaban en el avión. 3 antenitas abajo y una arriba, que tenía movimiento propio, insonoro, y tenía un rumbo fijo. Yo me decís, vi un no sé, muy brillante, que Carlos dice que tenía 3 antenas y para mí tenía 2 y algo que no era una antena. Ese no sé, cada vez que nosotros subíamos, subía un poco más. Y cada vez que nosotros bajábamos, bajaba un poco más. Entonces, si vos me decís qué es un no sé. Un no sé impresionante. Nuestra cámara está aproximando en este momento la esfera con el zoom para tenerla lo más cerca posible. Si observamos hacia nuestra derecha, el copiloto de este vuelo está tomando fotografías para de alguna forma registrar este momento que puede llegar a ser sin duda alguna histórico. Me gustaría, Ricardo, que me des precisiones sobre el diálogo entre Torre de Control y los Mirage. Escuchamos que entre 2 Mirage de la Fuerza Aérea y la Torre de Ezeiza, ellos, los mismos pilotos, decían que eso se movía, como decíamos nosotros, ellos se acercaban y eso se alejaba. ¿Qué había en ese diálogo? El diálogo era muy sencillo, estamos en nivel 550 y dicen, da la sensación de que esto, dicen, esto, no dicen ni objeto, no dicen, esto está 20.000 pies más arriba que nosotros. Ezeiza, ¿usted me recibe? Lo escucho mal ahora, prosigue. Señor, la consulta que le efectúa 9 Diario a través mío es si ustedes tienen idea de qué se trata este objeto que tiene revolucionado Buenos Aires. Está todo el mundo queriendo saber de qué se trata. No, para nada, en absoluto. Ha subido hasta 55.000 pies y no lo pude identificar con claridad. Calcula el piloto del Mirage que estuvo a 55, que estaba mucho más, unos 20 más. Señor, si yo le sugiero que ese Mirage sobrevoló a 55.000 pies y que estimó que podía encontrarse a 20.000 pies más arriba el objeto, ¿estoy en la información correcta? Usted posee más información que yo, señor, esto es lo que le digo. El video confirma la existencia del objeto, la altura en la que se encontraba y que el operador de radio no negó la presencia de aviones militares en la zona. Soldano se acerca cada vez más a la verdad. Tras conversar con los periodistas del noticiero, ha dado con el piloto que los transportó y con un fotógrafo que logró captar una imagen del objeto. Sus testimonios podrían ayudar a aclarar qué ocurrió en los cielos de Argentina. Pueden dar detalles descriptivos de lo que vieron, de lo que observaron. Vino una azafata y dijo que si había algún fotógrafo. ¿Qué pasó? No, es que el piloto está viendo 2 hombres. Bueno, agarré la cámara que la tenía armada y fui hacia la cabina. Ahí estaban. Eran 2 hombres, uno más chico y otro más grande. Se veía que era un objeto como metálico y al cambiar de posición brillaba y cambiaba la textura. Quedaban atrás o adelantaban e iban a la par. Me gustaría que me des un detalle sobre el hecho que ocurrió en septiembre de 1975. Vimos un cilindro con una antena, con una especie de ventana o algo así, una cosa que yo no puedo determinar qué era. No emitía ninguna luz, ningún brillo, absolutamente nada. Y aparentemente, y por alguna razón que yo desconozco y no obedece a nada que sea aerodinámico, se empezó a separar de nosotros. La circulación general de la atmósfera es de oeste a este y este objeto se desplazaba al revés. ¿Ustedes piensan que se tratan del mismo fenómeno observado en 2 fechas diferentes? Yo personalmente escucho la descripción de Carlos y habla de lo mismo, que son los mismos objetos,
No puedo afirmar que tenga correlación. Ahora, de que no era un globo, estoy absolutamente seguro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ruiz y Miranda confirman que nunca vieron algo semejante y creen que los dos vieron el mismo fenómeno. Soldano continúa la investigación y decide conversar con Guillermo Sierra, quien tomó la foto con el telescopio, y con Luis Martorelli, astrónomo. Ambos podrían establecer si se trató de un globo y si fue siempre el mismo objeto. Contame, Guillermo, cómo fue tu experiencia con el registro fotográfico que hiciste. Ni bien ingreso a la facultad, estaba mucha gente alborotada. Pasaron unos minutos y me dijeron, ¿por qué no vamos hasta el telescopio ecuatorial? Y nos fuimos hasta la cúpula. Apenas lo miramos por el ocular, con el ingeniero que estábamos, él me dice, sí, Guille, esto es un globo que utilizan para hacer estudios en la atmósfera, casi con seguridad. Y a partir de ahí inicié una sesión fotográfica con la cámara a través del ocular. ¿Tenés las fotos que sacaste en aquel momento? ¿Qué te pasa a vos cuando mirás a través del telescopio y ves esto? Y mirá, en parte estaba un poco condicionado por el comentario de mi compañero, que esto era un globo aerostático. Y me dice, no, mirá, esta sería la base, ahí cuelga instrumental. Dice, lo de arriba seguramente se está modelando, está variando, a lo mejor se está expandiendo porque llevan aire. Para un espectador que no tenía este dato, de ninguna manera me parece iba a opinar eso. Déceme, Luis, viendo un poco todo lo que nos da Guillermo acá como material, contame un poco tu experiencia y cómo lo ves vos. Yo no te voy a negar que la primera vez que lo estuve mirando a las 7:15 de la mañana, creía realmente que estaba viendo una cosa por primera vez en mi vida que era un ovni, obviamente. Con el tiempo, para nosotros, la observación de un objeto de este tipo con esa forma nos daba que semejante ángulo de observación y semejante posición correspondía a esos famosos M y R. ¿Vos pensás que lo que se fue viendo en el curso de ese mes responde a esto? Yo creo que este objeto causó un montón de observaciones a lo largo de ese mes. No sé si son todas. Las investigaciones que posteriormente se hicieron 4 o 5 años después, incluso con el CERN, todos los datos coinciden con datos estadísticos de los objetos que cruzaron por América en alturas determinadas. Un globo causó todo este tipo de observación. ¿Cómo es el final entonces de este globo? Desapareció, pero desapareció porque se desintegró completamente. Tiene un sistema de autodestrucción para que no caiga en zonas pobladas. Martorelli y Sierra están convencidos de que se trató de un globo Mir, pero el resto de los testigos dice lo contrario. ¿Pudo un globo meteorológico permanecer un mes en el aire? ¿Se trató de los mismos avistamientos? Soldano se encuentra en una encrucijada y la única manera de llegar a una respuesta definitiva es arrojando un globo meteorológico al aire frente a los testigos. Tenemos todo preparado el móvil como para hacer un lanzamiento de un globo y ver si descriptivamente lo que vamos a ver hoy tiene algún tipo de correlación con lo que se vio en aquel momento en septiembre de 1985. Según el Observatorio de La Plata, la fotografía pertenece a un globo, pero ¿es el mismo objeto que divisaron los periodistas, el fotógrafo y el piloto sobre los cielos del norte argentino? ¿Qué hay detrás de las historias de ovnis? En una base de las Fuerzas Armadas de Brasil, extrañas luces se presentan por las noches, sorprendiendo a los experimentados testigos. Cristian Soldano investiga uno de los casos ovni más importantes de Argentina. Se trata de un avistamiento que ocurrió durante un mes. Una de las versiones sostuvo que fue un globo meteorológico, pero testigos directos que lo vieron desde aviones lo niegan. Soldano decide lanzar un globo de las mismas características para establecer si pudo tratarse de eso. Vamos a lanzar el globo y la radiosonda. Va a subir a rápida velocidad los primeros metros. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1.
Descriptivamente y visualmente, obviamente, es un punto luminoso, pero no tiene nada que ver la magnitud de aquella mañana con esto, no creo, ni con otro aparato convencional, ningún globo que puedan mandar de cualquier otro lugar del mundo puede tener esa magnitud, es prácticamente incomparable. Aquel tenía un brillo metálico muy poderoso, ¿no? Los reflejos. Yo como fotógrafo opino de que era un objeto plateado y gigante. Lo que vi ahora, nada que ver con lo que yo vi aquella mañana. Aquello era un objeto con una forma, yo la vi definida como una bala, era como una bala. Para mí, yo lo definí como si fuese una garrafa y le vi claramente como una especie de ventanas muy chiquitas. Nada que ver aquello con esto. Aquello no tenía un globo, no tenía luces, no tenía nada. Era un objeto que se separaba del planeta, para mí. Mientras que el observatorio de la Universidad de La Plata sostiene que se trató de un globo meteorológico, los testigos directos afirman que no se parece en nada al que se lanzó. La Fuerza Aérea envió aviones Mirage a investigar de qué se trataba. Pero algunas dudas sobreviven. ¿Podría un globo haber sobrevolado el territorio por más de un mes? ¿Por qué las autoridades aeroportuarias no dijeron nada al respecto? ¿Cuál fue la naturaleza del objeto que sobrevoló los cielos de Argentina en 1985? Argentina no es el único país que registra extraños episodios. Hace casi 25 años, Brasil presentó denuncias por avistamientos sobre una base militar. A principios de la década del 90, la base aeronáutica de Santos en San Pablo fue testigo de una serie de extraños avistamientos. Hasta el día de hoy, los experimentados testigos recuerdan experiencias que cambiaron sus vidas para siempre. Sidney y Silas eran reclutas y durante sus guardias estuvieron ante la presencia de fenómenos inexplicables. En una noche de verano de 1994, Sidney se encontraba dentro de la base militar y debía realizar una guardia. Yo me gradué como técnico en mantenimiento de aeronaves. Sé de aeronaves, aviones, helicópteros, cualquier tipo de nave que usted mencione. De todo tipo, siempre me he informado y me gusta. Una noche del año 1964, poco después de la medianoche, me encontraba en un área militar. Estaba dentro de un cuartel. El lugar donde yo estaba era un sitio aislado, un hangar al que nadie tenía acceso, era restringido. Sidney debía realizar la guardia solo, vigilando el lugar donde se guardaban valiosos aviones militares. Avanzaba por la noche, prestándole atención a su rutinaria tarea, sin reparar que los riesgos que lo acechaban eran completamente desconocidos. Me di la vuelta y en ese momento que volteé me detuve y me quedé mirando al cielo. Yo estaba de frente a la Serra do Mar, que son montañas, y de frente vi una luz que venía de lejos. La aparición de la luz lo puso en alerta. Sidney estaba allí para cuidar el hangar y la luz podía ser una amenaza real. Cuando la vi pensé que era un avión o un helicóptero o algo así, pero comencé a ver que era diferente, de un color diferente, así, titilaba, sincronizado, así. Entonces cuando se acercó a donde yo estaba, la veía así, y no era una aeronave, no era un avión ni un helicóptero. Esa luz se acercó cada vez más y en un determinado momento llegó encima de la Serra do Mar. Se detuvo y descendió. Las luces disminuyeron la intensidad de su color. Y cuando las luces bajaron de intensidad, la nave descendió. Luego de un minuto más o menos, bajó un rayo de luz. No era recto, sino como triangular, así. Fue fantástico y nunca había visto eso. La luz era tan fuerte de verdad. Era algo diferente. Algo que no era... Algo que no era de aquí. Y no era así, sino así. Una luz de forma triangular bajando. Permaneció así unos 15 minutos o 10 minutos con esa intensidad y yo lograba ver con claridad. Sidney debía asegurarse que no se tratara de una aeronave espía, volando peligrosamente cerca de su base militar. Pero eso lo ponía de cara ante una situación más peligrosa aún.
estar frente a un objeto volador no identificado, sin que él conociera sus intenciones. Me quedé mirándola como 1 minuto y medio o 2, mirando esa luz radiante y muy fuerte. Luego de 1 minuto o 1 minuto y medio, más o menos, se apagó. Y cuando se apagó, el objeto se elevó un poco hacia arriba, aumentó la velocidad y después desapareció en el espacio. Sidney se quedó mirando el cielo, tratando de asimilar la experiencia que acababa de vivir, pensando en su significado. Yo nunca había visto algo parecido. Fue mi primer avistamiento, fue algo fantástico, magnífico, cuyo recuerdo conservo hasta el día de hoy. Quedé, ¿sabes? Fue algo de otro mundo y ahora lo creo porque yo lo vi. Esta no sería la primera ni la última vez en que las guardias de la base aérea de Santos pusieran a prueba el temperamento de sus soldados. El recluta Silas fue otro testigo de manifestaciones inquietantes, cuyas intenciones y origen son desconocidas, al menos para la mayoría de la población. Me hice soldado aeronáutico en 1964. Entré el día 2 de enero. Entonces, como no éramos soldados aún, teníamos que entrenarnos para poder serlo. Dentro de las instalaciones de la aeronáutica que queda aquí en Guarujá, había un edificio llamado Batallón de Infantería. Y yo estaba de guardia en ese batallón durante las noches. Era de madrugada, no sé exactamente qué hora era. Y allí en ese batallón de infantería, arriba en nuestras habitaciones, hay un balcón. Y cuando salías a ese balcón, quedabas de frente al puerto de Santos. Entonces, durante la noche, mientras miraba hacia la sierra, vi una luz que provenía de la altiplanicie, donde queda Sao Paulo. Provenía de esa dirección y venía aproximándose. Se acercaba y yo me quedé mirándola. Silas notó que había algo extraño en esa luz y comenzó a ponerse alerta. Pero la noche recién estaba comenzando. Y después, mientras esa luz venía, atrás apareció otra y se fueron aproximando, se acercaban una a la otra y después vino una tercera, también acercándose, pero una detrás de otra, a una distancia razonable. Yo me quedé mirando esa visión, esa cosa iluminada que estaba ante mis ojos. Una era roja con seguridad, la otra era verde y la otra era amarilla o blanca. Fue en el año 94, ya hace mucho tiempo. Y mientras yo miraba esas luces, la que venía de primera se detuvo. Silas se dio cuenta de que estaba frente a algo extraño y comenzó a ponerse cada vez más en alerta, tratando de comprender si lo que estaba viendo era cierto. La segunda luz también empezó a acercarse. Silas se desesperó. En la base de Santos, varios soldados fueron testigos de extraños fenómenos en los cielos de la zona. En una noche de febrero de 1994, Silas se encontraba de guardia, solo, cuando 3 luces anómalas empezaron a volar peligrosamente hacia el predio militar y él decidió buscar a alguien más. Entonces comencé a despertar a uno de los militares que estaba durmiendo. Y le dije, ven a ver esto conmigo. No le dije, oye, hay un disco volador. Solo le pedí que viniera a ver algo conmigo. Era la hora de dormir y miré hacia las luces y le dije, ¿ves eso que yo veo? Y él me dijo, no, no veo nada. Pero entonces lo vio conmigo. Vio cómo se aproximaba esa luz y se detenía. Y luego vio la segunda, se detuvo y del otro lado vino la tercera. Quedaron una al lado de las otras. Entonces, según mi punto de vista, parecía un anillo, como el que usan en los dedos. Estaba iluminado por los bordes, pero en el medio era oscuro, como la noche. Según mi punto de vista, era vacío en el centro. Era un objeto hueco, pero iluminado.
y hubo un momento en que esos objetos se unieron en uno solo. Los objetos se acercaban y realizaban algo que parecía una formación a unos pocos kilómetros de la base de Santos. Entonces, cuando se unieron, yo continué observándolo. Estaba detenido, ahora era uno solo. Y luego una nube vino y lo cubrió. Y después intentamos ver cuando la nube pasó, pero después de un rato, cuando pasó la nube, no vimos más al objeto. Los eventos en torno a la base aérea de Santos despiertan el asombro y la duda. ¿De qué se trató realmente? ¿Fueron ovnis? ¿Fue prueba de tecnología militar? ¿Es una manifestación de la naturaleza? ¿Es un fenómeno peligroso? La búsqueda de esa respuesta le crea más preguntas al hombre mientras se busca descifrar qué hay en este fascinante misterio. Es posible que este nos revele bastante sobre nuestra propia manera de ver el mundo. Existe la posibilidad de una invasión. Hay dos escenarios: una invasión pacífica y una invasión hostil. En caso de una invasión pacífica, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería el escenario al que nos enfrentaríamos en ese contacto pacífico? ¿Estaríamos preparados para eso? Yo no lo creo. Yo creo que aún nuestra estructura social es muy frágil para absorber el impacto de una llegada pacífica de esos seres. Si nos enfrentamos a extraterrestres, tenemos que hacernos la pregunta: ¿podrían considerarnos una amenaza potencial al vasto universo? ¿Podrían observar las cosas que le estamos haciendo a nuestro planeta, al medio ambiente, y pensar: esta especie peligrosa está amenazando la existencia de estas otras millones de especies de su planeta, debemos detenerla? Y en el escenario de un encuentro hostil, si esas naves viniesen con la intención de tomar control, yo no creo en esa posibilidad. No lo creo. Históricamente nos hemos enfrentado a todo tipo de información concerniente a la ufología y no hay indicio de que eso pueda significar una posibilidad remota. No hay indicio. Se trata de una pregunta hipotética, pero si un día llegáramos a enfrentarnos a una invasión alienígena, creo que la naturaleza humana dictaría que resistiéramos y lucháramos. Y si nos viéramos amenazados por una fuerza externa a nuestra nave espacial, a nuestro mundo, ¿pondríamos de lado nuestras insignificantes diferencias, nuestros celos, nuestro racismo, nuestras diferencias culturales? A mí me gustaría creer que ese sería el resultado real, que nos daríamos cuenta por primera vez en la historia que todos somos terrícolas, que somos iguales, que existimos en una gran nave espacial, nuestro planeta. Todos dependemos de él para sobrevivir cada día. Nuestra comida, el aire que respiramos y el agua que bebemos. ¿Qué se oculta detrás del fenómeno ovni? ¿Qué pasaría si realmente fuera una tecnología de otro planeta capaz de recorrer enormes distancias? ¿Estaría el ser humano listo para lidiar con esa posible realidad? Estas preguntas desvelan al hombre, que día a día busca descubrir cuál es la verdad detrás de estas historias de avistamientos. Es hora de conocerla.